se manifiesta la frecuencia natural de cada cuerpo y que también sucede en los mecanismos, que nosotros vemos en esta materia. He encontrado un video muy interesante que habla acerca del fenómeno de resonancia y, y describe bastante bien de qué se trata. Así que denme un segundito más que ya se los voy a compartir. Hola, buenas tardes, Mauricio. Hola, chicos. ¿Cómo le va, Julio? ¿Cómo está usted? ¿Cómo andan? Ahí les estoy compartiendo en el grupo de WhatsApp un poquito de lo que es el material teórico del cual nos vamos a guiar. Por supuesto, ustedes pueden ampliar más, tanto como ustedes quieran. Bueno, empecemos. Les voy a proyectar un video que habla acerca del fenómeno de resonancia. Dura algo así de 25 minutos. Eh, Considero que es un video muy interesante y les pediría, por favor, que presten mucha atención. También les pediría, por favor, que si hay algo que no entienden o hay algo que me avisan y, y me dicen cómo se escucha y todo lo mismo de siempre, ¿sí? Voy a compartir la pantalla. ¿Me lo escuchan Profe, bien? no se escucha. Sería lo ideal que saque su cable auricular así.
Eso es lo que solucionó el problema la clase Tenés pasada. razón. Sí, tenés razón. Ahora saco. Voy a reiniciar el video. Díganme, por favor, si se escucha bien. Cuando una fuerza se aplica repetidamente a un sistema con la frecuencia natural del mismo, el resultado es la aparición de oscilaciones de gran amplitud. Escuchan bien, ¿no? Se llama Sí. resonancia. ¿Alguna vez han visto a una cantante romper una copa con su voz? Eso es lo que quiero que vean. Pero antes he de advertirles que es muy difícil, incluso aunque tuvieran ustedes una voz tan magnífica como la mía. La copa debe ser de cristal y muy especial. Debe ser muy fina y delicada para que sea posible romperla. Y tiene que tener un tono puro, de forma que si le damos un golpecito suene ping y no zang. Bien, y si entienden un poquitín de copas de cristal, sabrán que eso puede resumirse en 2 palabras. Son carísimas. Así que fui al departamento de física y les dije, necesito que me compren una copa de vino muy cara. Respondieron, oiga, ¿por qué no beben los vasos de plástico como hacemos todos? Dije, no, es para una demostración. Dijeron, de acuerdo, se hará como de costumbre. Y así hicieron, nombraron la comisión. Reunida la comisión, deliberaron como Dios manda y por fin decidieron asignar una cantidad suficiente de dinero para comprarme una copa de cristal muy cara para que la rompiera ante ustedes. Y aquí está. Pero antes de hacerlo, quiero explicarles por qué va a ocurrir eso. Tiene que ver con un fenómeno llamado resonancia. El 1 de julio de 1940, una delegación de ciudadanos se reunió en el estado de Washington. El tiempo era espléndido y la ocasión histórica. Y los discursos y la fanfarria eran también muy indicados para el acto. Se trataba de la inauguración oficial del puente de Tacoma. Desde el principio, el puente que cruzaba el canal Puget entre Seattle y Tacoma era recorrido normalmente, como tenía que ser. El puente de Tacoma era uno de los puentes colgantes más largos del mundo. Y si alguien no hubiera pasado por alto un pequeño detalle, probablemente hubiera quedado para siempre como uno de los puentes colgantes más largos del mundo. El problema no fue que desde el principio mucha gente no hubiera prestado atención a los detalles. Se la prestaron. Pero en algún momento, y es obvio que fue al final, parece ser que alguien olvidó la importancia de la resonancia. La resonancia. Así como el sonido de la palabra desaparece lentamente en el aire, la propia palabra resonancia permanece siempre en el lenguaje. Es un nombre latino que significa eco. Pero la resonancia evoca algo más que esos ecos lingüísticos. Por ejemplo, en una batalla se oye hablar de la resonante victoria. No obstante, con notaciones aparte, la resonancia se puede ver también como un simple principio mecánico del mundo físico. Los sonidos agradables son agradables precisamente por la forma en que resuenan. Las cualidades artísticas son, por supuesto, un factor, como lo son también composición, el arreglo y el modo. Pero la resonancia es esencial. En un violín o en un cello, las vibraciones de las cuerdas, de cientos a miles de ciclos por segundos, hacen que todo el instrumento vibre en una misma frecuencia. Cada vibración da un débil impulso a la caja de resonancia del instrumento, haciendo que la caja vibre con resonancia. Y a su vez, esas vibraciones generan vibraciones resonantes en el aire del interior de la caja de resonancia. La calidad de un buen
instrumento reside precisamente en su capacidad de resonar igualmente para cada nota que se haya pulsado. Cuando se impulsa o se acciona un sistema vibratorio con la frecuencia natural del mismo, P, tiene lugar la resonancia. En el interior de un piano, las cuerdas vibrantes hacen resonar la caja de madera. Esa resonancia es inducida por la frecuencia natural de la cuerda, que es de unas 256 pulsaciones por segundo para el Do central. Cada vez que la cuerda es pulsada, se producen miles de oscilaciones, aumentando cada una de ellas la respuesta resonante de la caja de resonancia del piano. Pulsar repetidamente un sistema oscilante, incluso con una pequeña fuerza cada vez, hace que las sucesivas oscilaciones vayan siendo cada vez más grandes. Los resultados son vibraciones de creciente amplitud. Incluso, aunque esos impulsos sean pequeños, habrá resonancia. Este diapasón, vibrando, pone las moléculas de aire circundantes en un movimiento armónico. Como el aire actúa como medio elástico, es un buen conductor de las oscilaciones que se propagan, es decir, de las ondas. Cada oscilación provoca un suave y rítmico empuje contra el aire, emitiendo ondas de la frecuencia natural del diapasón. Cuando el tono de la nota pulsada en el piano es el mismo que el del diapasón, incluso si éste no se ha pulsado, de hecho las ondas procedentes del piano pueden perturbarlo y ponerlo en movimiento a causadancia. El diapasón y la cuerda del piano son ejemplos de sistemas que oscilan naturalmente y, aunque aparezcan más complicados que la simple masa en el muelle, ambos obedecen a la misma ecuación diferencial. F igual a menos K X. Como una masa en un muelle tiene una fuerza interna F que se opone naturalmente a cualquier perturbación X. Es decir, una ecuación diferencial cuya solución es una función senoidal, representando oscilaciones en una frecuencia natural omega sub 0, que depende de las características del sistema. En este caso, son K la rigidez del muelle y M la masa del objeto vibrando. Este es otro sistema oscilante con una frecuencia natural. De hecho, la niña y el columpio son una especie de péndulo. La frecuencia puede ser 1000 veces menor que la frecuencia de un sonido audible, pero el principio es el mismo. Una masa ligeramente mayor, esta vez con las piernas más largas, ha aprendido a proporcionarse su propio impulso periódico, desplazando su peso, estirando las piernas hacia adelante, lo más posible, y encogiéndolas después debajo. Correctamente aplicado en el mismo punto de cada ciclo, es decir, en fase, esta joven del columpio demuestra que domina el fenómeno de la resonancia. Pero un verdadero dominio de ese fenómeno se consigue mejor comenzando por una fuerza oscilante que no produzca resonancia. Tanto si se trata de un columpio como de un muelle, los osciladores suben y bajan debido a la fuerza interna F. Si se aplica una fuerza adicional proporcional a F sub 0 a una frecuencia diferencial de la frecuencia omega, el resultado es un movimiento más complicado.
y una ecuación diferencial más complicada. Pero el movimiento es realmente la suma de dos movimientos simples que satisfacen la ecuación diferencial. Se obtiene una ecuación para A, que es la amplitud de las nuevas oscilaciones producidas por la fuerza adicional. La amplitud de esas oscilaciones depende del valor de la fuerza, A sub 0, y de la proximidad de su frecuencia omega a la frecuencia natural, omega sub 0. He aquí unos cuantos elementos clave para la resonancia. Una voz muy potente, un exquisito control de frecuencia. ¿Podrá la voz de Ella Fitzgerald hacer añicos esta copa? Y un sistema oscilante. Tanto si se trata de una copa de vino como de un muelle, la amplitud de oscilaciones provocadas es sensible a la frecuencia. Una fuerza a baja frecuencia omega que impulsa a un oscilador de frecuencia natural omega sub 0 provoca complicadas pero pequeñísimas vibraciones. A más alta frecuencia, las vibraciones son algo mayores. Pero si omega se aproxima mucho a omega sub 0, entonces, aun cuando la magnitud de la fuerza sea muy pequeña, pueden empezar a suceder cosas bastante espectaculares. Una fuerza en baja frecuencia, añadida al movimiento natural, tiene su efecto. A más alta frecuencia, el efecto puede ser más interesante. Pero si omega se aproxima a omega 0, el efecto puede ser positivamente demoledor. ¿Podrá la voz de Ella hacer añicos? Lo creo. Sobre el vaso realmente solo se ha aplicado una magnífica voz nacional. Estuvieras de... Y ahora, pero Sin embargo, y aún esto a nuestras. Uno de los más interesantes es un fluido. El vidrio es tan viscoso que hasta llegar a sentar también muerte se pone igual. Es que usáis generalmente el del ritmo ordinario de la sociedad contemporánea. Como ejemplo molesto de resonancia,
Pensemos en una ventana que vibra. Al mismo tiempo, sin embargo, mientras que los cristales al vibrar pueden aturdir al que escucha, el rozamiento interno y la viscosidad generalmente impiden que se hagan añicos. Según estudios realizados en los laboratorios sísmicos del Caltech en Pasadena, los efectos de la resonancia pueden llegar a ser en ocasiones más que molestos. Pueden ser devastadores, porque pueden hacer aumentar lo que ya es una elemental y casi irresistible fuerza de la naturaleza. Son en general muy bajas. Para las frecuencias de los temblores de tierra, los edificios entre 5 y 40 pisos de altura son típicamente resonantes. Si se sacuden las maquetas de estos edificios en un terremoto simulado a una frecuencia determinada, de compartir. dependiendo de la frecuencia. ¿Cómo? Como que la cuenta abandonó la llamada, salía ahí. Pero igual se le escucha el video. Claro, dejó de compartir pantalla, no sé por qué. A ver, ahí vuelvo a compartir. No me había dado cuenta, gracias por avisarme. Las ondas sísmicas durante un terremoto se emiten desde el epicentro en una gama de frecuencia que en comparación con el sonido audible son en general muy bajas. Para las frecuencias de los temblores de tierra, los edificios entre 5 y 40 pisos de altura son típicamente resonantes. Si se sacuden las maquetas de estos edificios en un terremoto simulado a una frecuencia determinada, siempre hay alguno que, dependiendo de la frecuencia, llega a entrar en resonancia. Hablando en términos generales, una estructura compleja como la de un edificio se agitará o se retorcerá por resonancias en varias frecuencias naturales. Los ingenieros pueden reducir la respuesta resonante diseñando aislamiento y absorción de energía en el edificio. Y ciñéndose estrictamente a las ordenanzas con respecto a los terremotos, una estructura tiene su modo de resistir y no ser arrancada de sus propios cimientos. Los códigos de la edificación son leyes, y cuando alguien piensa que algunas leyes se han hecho para ser violadas, algunos edificios están condenados a sufrir las consecuencias. Estos sonidos producidos por el viento que actúa sobre los cables son otro efecto de la resonancia. Esos cables cantan su canción vibrando en la frecuencia natural, porque para hacer una música más bien sencilla, la corriente de aire alrededor de un cable tenso crea unas formas más bien complejas. Realmente, quizá los hilos de teléfono solo cantan en cuentos de misterio, en ficción, donde su extraña lírica armoniza con los bramidos del viento. Pero si esos hilos del teléfono llegasen de hecho a cantar, su canción sería una composición del fenómeno de la resonancia y del viento eternamente presente. Con vientos fuertes, la corriente de aire normalmente estable alrededor de un cilindro, de este cable por ejemplo, se hace inestable. Cuando el viento intenta cerrar el hueco en el lado del hilo, viento abajo, para impedir el vacío, comienzan a formarse remolinos. Los remolinos pronto empiezan a desprenderse, corriendo por la estela corriente abajo, creando un esquema previsible de flujo.
Cada vez que un remolino se desprende, da un ligero impulso al cable. A una cierta velocidad del viento, los remolinos comienzan a desprenderse del cable a una frecuencia resonante, poniéndolo en movimiento. Este efecto recibe el nombre de arpa eólica. La habilidad que se necesitaría para afinar esas cuerdas nos fue transmitida desde los eolios, familias de la antigua Grecia que se establecieron en las costas de Asia Menor y sus proximidades. Pero la habilidad necesaria para tocar el arpa eólica viene de los mágicos dedos del viento cuando el aire sopla entre las cuerdas. El principio del arpa eólica, el fenómeno llamado resonancia, explica la dramática canción de los cables al viento. Quizá, entre otras cosas, el puente de Tacoma fue la más espectacular arpa eólica de la historia. Por desgracia, su primera actuación estuvo destinada a representarse solamente durante unos 4 meses. Durante ese tiempo fue un puente precioso pero un poco extraño. Incluso antes de acabarse de construir, la gente ya observaba su peculiar comportamiento. Y era porque, incluso con brisas suaves, el puente se ondulaba. Algún tiempo después, uno de los humoristas locales empezó a llamarlo Gertrudis Galopán. Cuajó, por lo menos. Entonces, queda por saber hasta qué punto se hubiera hecho popular este deporte o en qué moderno apareció una nueva forma. Demasiado fuerte, pero sí fue bastante para hacer que el puente se retorciese violentamente. Y a las 11 de la mañana, los investigadores estaban perplejos. Un puente que había sido construido con las mejores técnicas de ingeniería de la época, quizás el mejor puente del mundo, no era un puente del que pudiera esperarse un derrumbamiento. ¿Qué había podido pasar? Theodor von Karman, profesor del Caltech y pionero de la aerodinámica moderna, resonantes, no fue universalmente popular. La explicación de von Karman era correcta, y desde entonces ningún gran puente se termina.
llegado el momento de romper la copa. Pero no lo voy a hacer con mi propia voz. Mi contrato con el Metropolitan no me lo permitiría. Y hay otro problema. Se necesita entrenamiento y solo tenemos una copa de cristal. Así que lo intentaré primero usando esta cubeta de laboratorio. Funcionará de la siguiente manera. Todo este material me va a sustituir a mí y producirá un tono puro que haga vibrar a la cubeta. Además, tenemos aquí un micrófono que oirá todo lo que haga la cubeta. La señal que sale de él la podemos ver en este osciloscopio y así sabremos lo que hace la cubeta. Vean ustedes. ¿Lo ven? Muy bien. Ahora, lo que yo tengo que hacer es subir el volumen. Y eso hace vibrar a la cubeta. Ahora pueden ver que la cubeta vibra, pero no vibra mucho porque no está exactamente a la frecuencia de vida. Tiene que estar precisamente a la frecuencia de resonancia de la cubeta con el fin de que vibre lo suficiente como para que se rompa. Aumento el tono hasta la frecuencia exacta. Este es, justamente ahí. Este es. ¿De acuerdo? Ahora todo lo que tengo que hacer es elevar el volumen a tope y la cubeta se romperá. ¿De acuerdo? A los alumnos de las primeras filas les sangrarán los oídos, pero no se preocupen, no es nada serio. ¿Estamos listos? Vamos allá. Como ven, nos hemos arreglado sin tener que romper la exquisita copa de cristal. Por eso aceptaron comprármela. Pensaban que nunca sería capaz de romperla. Señores, hasta el próximo día. Bueno, espero que ustedes entiendan más allá de los criterios matemáticos el fenómeno que sucede. Todos los cuerpos tienen su frecuencia natural de vibración, de oscilación, y si el estímulo que sucede, por ejemplo, de producir que llevarían al colapso del mecanismo. A partir de este video, que ilustra lo que es el fenómeno de resonancia, yo les pido ¿les pareció interesante el video? Quiero que me digan un poquito algunos de sus comentarios. Quiero que me digan si les gustó, lo entendieron. ¿Están conectados o no? No hay ninguno que responda. Bien. Ahí ya respondieron dos. Bueno. Entonces, muy bien. Como habíamos quedado en esa parte del apunte donde habla de resonancia, del fenómeno de resonancia, ahora podemos dar un pequeño repaso.
Bueno, estoy en el apunte de árboles y ejes que les enviamos la semana pasada. En el punto 10 hablamos de velocidad crítica de los árboles, puntualmente el fenómeno de resonancia, cuando la frecuencia de excitación coincide con una de las frecuencias que da lugar a grandes desplazamientos al amplificar de manera importante las vibraciones del sistema. En la mayor parte de los sistemas mecánicos, la presencia de grandes desplazamientos es un fenómeno indeseable, ya que provoca la aparición de tensiones y deformaciones igualmente grandes que pueden ocasionar el fallo del sistema. También podemos decir que se manifiesta un efecto de resonancia cuando en un sistema de movimiento oscilatorio actúa una fuerza impulsora periódicamente, con periodo igual al de la oscilación. Estas aumentan continuamente de amplitud y pueden llegar a algunos casos a producir la destrucción del sistema y pueden llegar en algunos casos a producir la destrucción del sistema oscilante. Ahí está repetida la oración. La resonancia es un fenómeno que se produce cuando un cuerpo capaz de vibrar es sometido a la acción de una fuerza periódica, cuyo periodo de vibración se acerca al periodo de vibración característico de dicho cuerpo, en el cual una fuerza relativamente pequeña aplicada en forma repetida hace que una amplitud de un sistema oscilante se haga muy grande. Estos efectos de resonancia se dejan también sentir en los árboles, según veremos. En consecuencia, las condiciones de resonancia deben tratar de ser evitadas en el diseño y la gráficamente la amplitud y por lo ni el amortiguador igual a la frecuencia natural del sistema, es decir, omega es igual a omega 0. En esta situación, es gamma igual a 2pi. Bueno, aquí se presenta una ilustración de la variación de la frecuencia del sistema y la amplitud del estímulo que se le aplica. En esta imagen se observa una gráfica que representa la amplitud frente a la frecuencia de un oscilador amortiguado cuando se encuentra presente una fuerza impulsora periódica. Un cierto estímulo y cómo reacciona frente a distintos tipos de amortiguamiento. Velocidad crítica. Las velocidades que se originan de vibraciones violentas se conocen como velocidades críticas. Este término también se puede reducir aún más, ya que existen varios tipos de velocidades críticas. Algunos ejemplos son velocidad crítica de flexión y velocidad crítica de torsión. Un eje se puede considerar un resorte elástico a flexión. Cuando se aplica una fuerza externa sobre este eje, se produce una oscilación amortiguada. A la vez, esta oscilación efectúa una fuerza centrífuga debido a su movimiento circular. Cuando la velocidad de esta alcanza el valor de frecuencia de la oscilación del sistema, se produce una resonancia. Si la resonancia del sistema marcha de manera irregular, este oscilará más y más violento hasta llegar a su ruptura. La velocidad de esta resonancia es la cual se denomina velocidad crítica de flexión. Bueno, básicamente son las cosas más conceptuales, más características de esto. No pretendemos que haya un desarrollo matemático muy profundo, pero sí relacionar aritméticamente los parámetros de las funciones, de las fórmulas, y saber que
si el estímulo con que estoy excitando el sistema mecánico tiene una frecuencia y esa frecuencia se parece a una de las frecuencias naturales del sistema, pueden haber problemas. Bien. Ahora vamos a pasar a otro tema, que es el tema de cojinetes. Bien. ¿Saben de qué se trata un cojinete? ¿Saben, conocen ustedes, tienen idea de lo que significa un cojinete? Bien, Nahuel. Son rodamientos, profe. ¿Cómo? Son rodamientos. Ya vamos a ir distinguiéndolos. Muy bien, va por ahí. ¿Son como rodamientos fijos, profe? Exactamente. Básicamente, cuando hablamos de cojinetes, hablamos del vínculo que existe entre dos piezas que tienen un movimiento relativo. Bien, imaginémonos un eje que descansa sobre un muñón y el movimiento que sucede entre ellos. Necesito que ustedes se imaginen lo más posible el movimiento de un eje, cómo se produce el rozamiento, el movimiento, y para eso, para evitar el desgaste, para evitar el calentamiento y para evitar una serie de fenómenos mecánicos no deseados, como vibraciones futuras, utilizamos un elemento que se llama cojinete. Y básicamente los cojinetes pueden ser de fricción, como esos que dijo Daniel recién, los fijos, o bien de rodadura, ¿sí? Es decir, los rulemanes, ¿está bien? Que los rulemanes a su vez pueden ser de bola, de rodillos cónicos, de rodillos rectos, no dejan de ser cojinetes, nada más que son cojinetes de rodamiento. Pero más adelante vamos a hablar de estos cojinetes de rodamiento. Ahora vamos a hablar de los cojinetes de fricción. Yo les pasé recién un apunte que habla acerca de este tipo de cojinetes. Cuando un elemento de máquina está soportado por un segundo elemento y hay un movimiento relativo entre ellos, de tal forma que las superficies en contacto deslizan una sobre la otra, el conjunto constituye el cojinete. Pero comúnmente se ha dado a llamar cojinete al elemento que soporta o sobre el cual se mueve el otro elemento, el cual puede ser un gorrón, un collar de empuje, un perno, árboles, ejes, zapatas, etc. A ver, voy a ver de ilustrarlo a nuestro amigo el cojinete. Los cojinetes pueden ser bujes. Aquí les presento varios tipos de cojinetes del tipo de buje, o son cerrados. O también tenemos partidos. Bien. Y dependiendo de la situación en la que nos encontremos, es que se utiliza uno u otro. En este caso, la gráfica de la figura 4.1, podemos ver como ejemplo uno de estos cojinetes, que es el vínculo entre el eje, bien, y vendría a ser el gorrón. En este caso, en la primera figura, vemos que el eje se apoya en el cojinete, produciendo un esfuerzo del tipo radial, es decir, perpendicular al eje geométrico del eje.
del eje o árbol del que estemos hablando. En este caso hablamos de un cojinete radial, pero también existen los axiales o de empuje. Hay algunos mecanismos que funcionan con el eje vertical y necesitan soportar ciertos pesos, el peso del motor, por ejemplo, no sé, un agitador, una máquina de amasar, una bomba. Entonces vemos que el cojinete está encargado de soportar esfuerzos del tipo axial, ¿sí? O paralelos a su eje geométrico. Y también tenemos patines de deslizamiento, en varios mecanismos donde sucede un movimiento periódico, podemos hablar de utilizar patines. Como ven, un cojinete es un elemento que permite el movimiento entre dos piezas. Y con el cojinete lo que hacemos es disminuir el rozamiento, el calentamiento, ¿sí? Y está íntimamente, y su función está íntimamente relacionada con lo que es lubricación, que también vamos a ver un poquito de eso. Profe, Sí, ¿los patines son planos o tienen algún hueco entre medio igual que todos los demás? en algunos casos son huecos y en otros casos son planos, ¿sí? Y dependiendo de la función, dependiendo del tipo de sistema. Hay sistemas que funcionan en seco, no tienen lubricante, hay otros que sí. Bien. Por eso son de metales distintos o de materiales distintos a los elementos que están soportando. Claro, claro, profe. Es que como no llego a entender bien la imagen donde dice patines de deslizamiento, o sea, cómo funcionaría la maquinaria. Pero, porque si tuviera A un hueco ver, en el medio, estaría más o menos como si fuese una arandela, ¿que no? como una arandela, no, como un buje. Claro, un Mauricio, buje. A ver. Sí, Mauricio. Sí, sí, Julio. Ah, ¿quién es el que estaba preguntando? ¿Jorge? Bueno, mira, esos patines, me acuerdo que una vez le hicimos uno que se llamaba Incor, y eran para poder trasladar las bobinas de papel sobre unos rieles. Entonces lo que se hizo es fundir las piezas en hierro fundido, los rieles eran en acero, tenían la forma del riel y entonces corrían esos patines. ¿Ah? Esos eran de hierro fundido, mira. Y soportaban un peso de 2 toneladas más o menos. Puesto uno al lado del otro, ¿no? Digamos a la derecha y a la izquierda de la bobina de papel. Para que tengan una idea de cómo se usan esos ya, ya, patines. ¿Eh? profe. Gracias. Dale. Sigo un poquito más. Se pueden clasificar según la dirección del esfuerzo, cojinete de empuje transversal para esfuerzos radiales, cojinetes axiales para esfuerzos axiales, cojinete de deslizamiento o guía, los que limitan el movimiento o sirven de guía a una pieza animada en un movimiento rectilíneo o alternativo, eso en el caso de algunas correderas, que ya hemos visto en algunos ejercicios en anteriores temas. Cojinetes de bancada, cuando forman parte del basamento de la misma máquina. Y, por ejemplo, esto es un cojinete de bancada. Y ahí sí tienen el orificio para permitir el ingreso del lubricante y las ranuras que permiten la circulación del lubricante. ¿Está bien? Según su aplicación, cojinetes para mecanismos, transmisiones, motores, turbinas, trenes de laminación, etc. Según el tipo, cojinetes cerrados,
de tope vertical, oscilante, de discos incorporados, etc. Según la materia antifricción, cojinetes de metal blanco, de fundición de bronce rojo, de bronce ordinario, de metal ligero, de metal sinterizado, etc. Según la lubricación, cojinetes lubricados con grasa, de engrase por anillo por circulación de aceite y a presión. Y aquí empieza a aparecer nuestro amigo el rulemán, el famoso rulemán o rodamiento. Cojinete de fricción versus cojinetes de rodadura. La pregunta si son mejores los rodamientos a los cojinetes de fricción puede contestarse diciendo que de acuerdo a su aplicación serán las respuestas. ¿Está? Hay casos en los que solo convienen los cojinetes de fricción, otro en que es indistintos y otro en que conviene usar los de rodadura. En los cojinetes friccionantes, la gran superficie de contacto y lubricación actúa amortiguando vibraciones, ruidos, oscilaciones y golpes. Estas superficies son también menos sensibles a la penetración de polvo, ya que la grasa que sirve para su lubricación actúa de retén, evitando la penetración de polvo y además como amortiguador, disminuyendo las oscilaciones. Además, los cojinetes de fricción son de fabricación sencilla y barata, tanto los enteros como los partidos. En los grandes diámetros la diferencia de costo es aún mayor entre cojinetes friccionantes y los de rodadura. Además, son de dimensiones menores, cosa que beneficia al diseño en caso de tener espacios reducidos. Por otro lado, la película de deslizamiento del lubricante solo se forma por el movimiento. Entonces, la fricción de arranque es grande. Además, el consumo de lubricante es bastante mayor, lo que hace más difícil y riguroso su mantenimiento, sobre todo en los ejes verticales. Por todo lo anterior, se dará preferencia a los cojinetes de fricción cuando sea muy importante un funcionamiento silencioso, cuando se produzcan fuertes vibraciones y sacudidas, cuando se requieren cojinetes partidos o diámetros pequeños, cuando sean suficientes los cojinetes de fricción y sus inconvenientes no sean decisivos. Los adelantos modernos hicieron variar la relación del largo al diámetro. O sea, que tienen estos elementos de máquina con los lubricantes. Cuando está en una situación de reposo, está en contacto casi directo metal con metal en esta situación. Apoya y el cojinete. Y cuando ya está en marcha, cuando ya se alcanza una velocidad de régimen o una cierta velocidad, esa película de lubricación se hace más gruesa, comienza a haber un juego mínimo y básicamente el eje, podemos decir que flota en el lubricante. A raíz de este comportamiento surge un estudio que se llama curva de Strebeck. A ver si lo encuentro aquí. Tengo otro videito para mostrarles acerca de la explicación. No es muy largo. A ver si lo encuentro. En este video vamos a ver cómo la matemática se hace presente
al momento de analizar el coeficiente de fricción en función a la velocidad de cuerpos en movimiento relativo. Mi nombre es José Luis Leal y en este video analizaremos la curva de Strebeck. En esta curva matemática podemos ver cómo el coeficiente de fricción varía a medida que va avanzando el movimiento relativo y la velocidad de los cuerpos. El coeficiente de fricción varía ya que el lubricante, en la medida que aumenta la velocidad, se hace presente en esta operación. En la medida que la lubricación se hace presente, vemos cómo la curva, ¿no es cierto?, va variando en función a la velocidad que toman los cuerpos o mecanismos, impactando en el tipo de fricción que podemos encontrar en estos equipos. Podemos ver en el gráfico que se está proyectando que en la primera etapa se aprecia una fricción límite, igual que en la segunda una fricción mixta, donde prácticamente existe un contacto metal con metal para pasar a una fricción fluida, finalmente donde se obtiene una lubricación hidrodinámica, donde el lubricante efectivamente realiza su separación y el coeficiente de fricción está directamente ligado con el lubricante, evitando el contacto metal con metal. Y así se utiliza la curva de Strebeck. Si te ha gustado este video, te invitamos a que te suscribas a este canal, lo compartas. Les voy a pasar también la dirección del link de ese videito para que también se ayuden a la hora de leer el apunte. Ahora directamente voy a pasar a cojinetes de rodadura. Los famosos rodamientos o rulemanes. Julio. ¿Me escucha, Julio? Bien. Un rodamiento es un elemento mecánico que reduce la fricción entre un eje y las piezas conectadas a este, sirviéndole de apoyo y facilitando su desplazamiento. Aquí vemos distintos tipos de rodamiento, el corte transversal, por supuesto. El más famoso, el que más se conoce, es el rodamiento a bolas, y ellos pueden ser de una, de dos, tres filas, dependiendo del tipo de mecanismo que esté destinado a soportar. También hay de rodamientos, de rodillos, y también existen de una o más filas de rodillos. Y fíjense que en algunos casos las posiciones son un tanto inclinadas para permitirles que soporten esfuerzo de tipo axial, ¿sí? Algunos rodillos también son cónicos. Y la gran diferencia entre uno y otro es el punto de contacto o la superficie de contacto que se produce, ya sea en una bola o en un rodillo. A ver, hablemos un poquito de la clasificación. Los rodamientos pueden ser de bolas o de rodillos. Se agrupan en rodamientos radiales y rodamientos axiales según como sea la carga principal que deben soportar. La mayoría de los rodamientos radiales puede soportar cargas axiales y algunos axiales pueden resistir cargas radiales, pero eso no existe. Por eso no existe una separación neta entre ambos tipos. ¿Conocen los rulemanes? ¿Los han visto? ¿Han tenido oportunidad de verlos en su interior? ¿De desarmarlos o de observarlos? Básicamente están constituidos por una pista o aro interior y un aro exterior. Bien. Entre ambos aros se alojan las bolas que
En algunos casos tienen estas canastillas que separan las bolas una de otra y permiten que la separación de la misma. También en algunos casos viene algo así como un guardapolvo o retén que evita el ingreso de partículas extrañas como polvo, humedad, al sistema, porque dentro de estos rulemanes está el lubricante también. Para elegir el rodamiento más apropiado deberá tenerse en cuenta la dirección de la carga preponderante y su intensidad, la dirección e intensidad de la carga transversal, el factor de vida dependiente de la duración asignada al rodamiento, el factor de seguridad dependiente del efecto que tienen las variaciones de carga sobre la distribución de las deformaciones, los factores respectivos de las cargas radial, axial, efectivas, que produce por simple adición la carga efectiva equivalente. Rodamientos radiales rígidos de bolas. Tenemos varias denominaciones, el tipo A, B, C, D, hasta el I. La figura 4-5, de la A hasta la H, muestra un rodamiento radial con una hilera de bolas. Se adopta la aplicación en donde no existen desviaciones o flexiones de árbol. Y la figura 4-5i representa un rodamiento de 2 hileras de bolas. Se utilizan para soportar cargas mayores y al mismo tiempo mayor superficie de apoyo y para no aumentar las dimensiones de los elementos rodantes. Ambos tipos admiten pequeñas cargas o empujes axiales. Pequeñas. A ver, vamos a... Rodamiento de bola en contacto angular. Rodamientos de bola en contacto angular son ejecutados con una o dos hileras de bolas. Los rodamientos de una hilera de bolas no son desmontables y se presentan en forma estándar, un ángulo de presión de 40 grados y son aptos para resistir cargas radiales y axiales en un solo sentido. Pues en el sentido contrario se desmontan sus componentes. ¿Está bien? Cuando vean en el apunte y lean acerca del tipo de esfuerzo, van a entender el por qué constructivamente se presentan de esta manera. ¿Sí? Tienen que relacionar eso, el tipo de esfuerzo que están soportando, el que está destinado a soportar el rodamiento, y el tipo de construcción que tiene. Rodamiento radial con manguito cónico de sujeción. El anillo interno está montado sobre un manguito cuya superficie interior es cilíndrica y la exterior es cónica. Presenta un corte según la generatriz y rosca fina en un extremo, sobre la cual actúa una tuerca. Permite ajustar el rodamiento sobre el árbol en el lugar deseado y se aplica tanto a los rodamientos rígidos como a los de rótula, de una o dos hileras de bolas. A mí me ha tocado particularmente ver un tipo de rodamiento en donde viene montado el anillo interior con un perno roscado. Y me he dado con la sorpresa de que comercialmente no es muy difícil conseguirlo acá en Jujuy. Entonces, lo que hemos tenido que hacer es buscar un tornero que nos ayude a desmontar ese cuerpo interno para poder ser utilizado en un rodamiento nuevo. No es una tarea fácil, es una tarea que hay que hacerla con cuidado porque uno puede llegar a romper la parte interna, que es la que se necesita reutilizar. A ver, rodamientos de rodillos cilíndricos.
Los rodamientos de rodillos cilíndricos son rodamientos radiales de rodillos. Los diferentes tipos resultan de la configuración de las pestañas en los aros de los rodamientos. Estas son las pestañas. ¿Está bien? Los aros internos y externos. Se utilizan tres tipos principales y un cuarto que es derivado de estos. A. Rodamiento rígido de rodillo cilíndrico. B. Rodamiento de rodillos oscilantes, de rótula o perfil esférico. Rodillos a rótula con manguito de sujeción cónico. Estos tipos presentan la ventaja sobre los de bolas de soportar cargas de 2 a 3 veces superior con dimensiones totalmente similares. Rodamiento de rodillos cónicos. Acá hay un tipo de rodamiento en el que hacemos mucha referencia nosotros a lo largo de la materia. Estos rodamientos se montan casi siempre de a pares invertidos. Tienen una elevada capacidad de carga, ya sea radial o axial. Esta última solo en un sentido, pues en el otro hacen que se separen los componentes del mismo. El anillo exterior recibe el nombre de cubeta y el interior es el que permite fijarlo al eje o cono. Ambas partes son separables, por ello en la mayor parte de los casos malogra la jaula arruinando el rodamiento. Las generatrices de los rodillos, así como la superficie de rodamiento, convergen en un punto cónico del eje longitudinal fuera del rodamiento. Rodamientos axiales simples, las famosas crapodinas. Estos rodamientos se utilizan sobre todo en los extremos de los ejes que funcionan verticales. Hay muchos mecanismos que tienen el motor en la parte superior, el motor produce el movimiento a lo largo del árbol, y esos rodamientos o estas crapodinas son las que soportan el esfuerzo axial, que significa soportar el peso y el movimiento de todo el motor. Están compuestos por tres partes perfectamente separables. Poseen un anillo superior de apoyo plano sobre el pivote y un anillo inferior de apoyo plano o esférico. En este último caso, tendrá una adaptación para su montaje. El anillo inferior tiene diámetro interior levemente mayor para que no apoye en el eje. Y bueno, acá llegamos a algunas consideraciones y elementos a tener en cuenta en la sección. Sí, Julio. Acá tengo para mostrarle las crapodinas. Ajá, bueno. Y los problemas cónicos. Bueno, yo dejo de presentar. Yo dejo de presentar, así presenta usted. Bueno, acá miren pueden ver ahí. Acá, me da vuelta la compu. No veo nada. Ahí está. Miren, recién les mostraba los dibujos. Este es el último. Esta es la crapodina. ¿Ah? Fíjense. La pista superior e inferior, y acá tenemos las bolas. Se separan, fíjense, no son como los otros rulemanes, fíjense que de este tipo. Semi blindado, de este lado no está blindado, de este lado está blindado. Este sí o sí trabaja en forma axial. Estas crapodinas la usan mucho los vehículos en la parte del amortiguador, donde van los amortiguadores. ¿Por qué? Porque tiene este movimiento, la rueda, ¿me entienden? Entonces ahí trabaja bien esto. Siempre
el diámetro, uno de los diámetros es más chico que el otro. En este caso este es menor que este otro diámetro, ¿ah? Porque si no, no puedes trabajar. Sí o sí tiene que ser de esa forma. El diámetro interior, ¿no? El exterior son iguales. Este es el cónico. Está la cubeta que es el profe. Están los rodillos cónicos. Soportan cargas tanto radiales como axiales. Son muy utilizados, por ejemplo, en los bucillos de los tornos, que están sometidos a ese tipo de cargas. ¿Está? Bien. Fíjense en este otro tipo de rodamiento. Estos son autoalineables, le llaman, ¿eh? Que es el doble hilera de bolas. Tienen la jaula. ¿Se ven? Con este no sirve ya, ¿no? Le faltan las bolas, pero fíjense cómo puede moverse. Este es el caso, por ejemplo, que tengamos que hacer unos rodillos de, supongamos, 1 metro de diámetro por 2 metros de largo. Bueno, rolamos la chapa, le ponemos las tapas, le ponemos el núcleo donde va a ir maquinado y ahí vamos a poner el eje o el árbol, ¿me entiendes? Bueno, en este caso el eje, entre un lado el árbol, podemos decir que trabaja como árbol más que nada, porque sí o sí le tenemos que transmitir fuerza, potencia a ese rodillo. ¿Ah? Bueno, entonces no se hace, digamos, los 2 metros de un macizo. No, se cortan 2 pedazos de acero, por decir 1045, se maquina y se coloca en el cubo de un lado y del otro lado se coloca el otro cubo. Claro, como no están alineados perfectamente, entonces sí hace falta colocar este tipo de rodamiento, ¿ah? Porque esto me va a permitir alinearlos para que se alineen. En realidad van a trabajar, este rodamiento va a trabajar siempre de esta forma, o sea que va a rotar y va a girar y se va a acomodar, siempre se va a estar acomodando, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque los dos, a ver ahí, yo coloco, ahí miren, los dos árboles, árboles que he puesto, o ejes que he puesto, no son colineales, o sea que tienen esta diferencia, fíjense. Entonces sí o sí tenemos que usar este tipo de rodamiento. Me acuerdo que una vez hicimos unos rodillos para una cancha de polvo ladrillo, de tenis, y bueno, eran unos rodillos grandes, por supuesto no íbamos a poner un eje, íbamos a gastar plata, había unos botones, entonces armamos, digamos, por separado, ¿eh? Los ejes del rodillo y le pusimos este tipo de rodamiento, ¿eh? Autocentrante. Bien. Seguir, Mauricio, quería mostrar eso, ¿no? Bueno. Un último concepto nomás. El coeficiente de rozamiento. Básicamente, conceptualmente, analizar los valores de los coeficientes de rodamiento. Fíjense cómo van variando los valores según el tipo de cojinete que tengamos. Dice, en algunas ocasiones suele tener importancia para la determinación exacta de la potencia perdida por rozamiento.
Se han obtenido coeficientes que varían de acuerdo al tipo de rodamiento. Dichos valores del coeficiente de rozamiento a la rodadura se encuentran tabulados y en algunos de ellos se exponen a continuación. Son valores característicos. Tipo de rodamiento, bola o rótula. Fíjense que está en el orden de la milésima. Rodillos cilíndricos cortos, un poquito más. Axiales de bolas. Rígidos de una hilera de bolas. Rodillos cónicos y de agujas. Básicamente ese aumento del valor tiene que ver con la superficie de contacto. Aquí también van a poder ver en el apunte un poco un cálculo de la capacidad de carga y dinámica, de carga dinámica y la vida útil. Un concepto de carga equivalente, un factor de seguridad, que son parámetros que siempre hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar un rodamiento de este tipo. Básicamente eso es lo que tengo por ahora, como para terminar el tema de cojinetes. Julio. Si ustedes tienen alguna duda o consulta, es el momento de hacerla saber. Profe, yo por ejemplo, si tuviera uno que tenga un cojinete en particular con ese coeficiente, con alguno de esos coeficientes, ¿puedo modificarlo siempre y cuando viendo la geometría, digamos, de mis piezas para que tenga menor coeficiente de rozamiento? Por otro que tenga menor, digamos. Y ahí no porque tendrías que cambiar de rodamiento. La fabricación ya te condiciona el coeficiente de rozamiento que vas a tener. Ah, No o sé sea, si me explico. sí, todos son distintos, digamos, para distintas. Claro, ya entiendo. Claro, vos lo que podrías hacer, si vos querés mejorar, por ejemplo, te toca mejorar el funcionamiento de un equipo, qué sé yo, un torno, y vos ves que podés mejorarlo utilizando otro tipo de rodamiento, ahí sí mejorarías, digamos, pero no sobre el mismo rodamiento, no sé si me explico. No con el mismo rulemán, no con el mismo tipo de rulemán. Claro, claro. Ya enseguida les voy a pasar los videos, las direcciones, y también un cuestionario acerca de árboles, ejes y cojinetes, ¿sí? Para que veamos y vayan completando. El día jueves vamos a tener la clase práctica, ¿sí? Donde les vamos a mostrar la aplicación de un software de diseño. Y ya también se los voy a compartir ahora, directamente. Traten de instalarlos en sus computadoras, los que puedan. El día jueves la idea es que podamos hacer una pequeña práctica con este software de diseño de elementos de máquina, para que básicamente sepan que existe una herramienta de este tipo, así como existen otras varias, pero esta es muy interesante. No es difícil el uso, así que básicamente la clase práctica va a tener que ver con esto.
Un segundito, por favor. Bueno, niños, vamos a cortar acá. Ya les he compartido los apuntes. Consulta que tengan, por favor, nos la hacen saber. También les voy a compartir otro tipo de apuntes también de lubricación y cojinetes para que tengan en cuenta. Déjenme digitalizarlo porque es de un libro un poco viejo y lo tengo en formato de papel. Así que denme tiempo que lo digitalice y ya se los puedo compartir tranquilamente. Mauricio. Sí, Julio. Una cosa. Ahí les paso el link para que puedan bajar el Inventor, el Autodesk Inventor. Y hay varias formas de poder descargarlo, ¿no? Sería una de las formas, pero se puede descargar, por ejemplo, el 21, que yo lo descargué la vez pasada, el 2021. Y bueno, también que estaba con crack, por supuesto, todas son con crack, ¿no? De hecho que las empresas, digamos, Autodesk, les permite a ustedes tener, digamos, en general, alumnos de la universidad y profes, el Inventor completo, con ciertas limitaciones. ¿Ah? O sea que también pueden bajar ustedes el Inventor completo y, bueno, ahí tienen que anotarse que ustedes son de la Facultad de Ingeniería y ellos les dejan bajar el Inventor completo, ¿eh? Pero bueno, es bastante, digamos, se puede hacer por supuesto muchas cosas, pero digamos que para un nivel empresarial quizás no se puede usar. Pero... Profe, disculpe, ¿de qué te hablaba de AutoCAD? Funcione bien. ¿Sí, Renato? ¿Está haciendo mención a AutoCAD, profe? AutoCAD. ¿Qué me decís, Renato? No te escucho. No, si está haciendo mención a AutoCAD, digo, nada que ver el programa que acaba de mencionar. Sí, tiene como base AutoCAD. Digamos que AutoCAD fue sacando varios programas, ¿viste? Y antes de este programa del Inventor estaba Mechanical Desktop, un programa también bastante potente de diseño mecánico, que inclusive yo me consigo un libro que me lo mandaron de Estados Unidos, pero bastante, muy bueno el programa ese. Y después salió el Inventor, este software es bastante bueno, igual que el SolidWorks, capaz que algunos usan el SolidWorks. El SolidWorks también es muy, muy interesante para manejarla. Digamos que no son complicados de manejar. Una vez que uno entiende la mecánica, ya está.
¿Ah? Es fácil. Traten en lo posible de todo lo que puedan hacerlo correr. Bueno, así el jueves en la práctica vamos a desarrollar algunos planitos y vamos a dibujar los árboles directamente con Inventor. ¿Ah? Primero vamos a dar un pantallazo del Inventor y después hacemos todos los árboles. Profe, entonces con Solid Y un también poco podemos también de... hacerlo. ¿Con SolidWorks? Sí, porque, bueno, en la materia de quinto, Sí. para diseño, nos enseñan a usar SolidWorks, digamos. Y Ah, está bueno, sí, sí. Podés usar el SolidWorks, no hay problema. buenísimo. Me decían que también el SketchUp le dan, En diseño, por lo menos, o no. no hace. Alguien creo que me mencionó que estaban trabajando con el SketchUp. Digamos que también es interesante el software ese, ¿no? De diseño 3D, pero estos son mucho más completos, ¿no? Por supuesto. Pero pueden usar el SolidWorks, ¿eh? No hay problema. Porque casi de la misma forma armar los árboles, ¿eh? Para diferentes partes, podemos ponerle chaveteros, podemos hacer ranurados, podemos hacer roscas. O sea, tiene mucha utilidad. ¿Y el ¿Está? trabajo práctico es un poco de diseño de eso, digamos? Sí, un poco para que ustedes practiquen. Bien, gracias. Bueno, ¿listo, Mauricio? Muy bien. Estamos en estamos. contacto entonces. Bueno. Cualquier cosita, consulta Bueno. que tengan, chicos, por favor, háganla ahí en el WhatsApp. Bien. Por cualquier cosa, pero no creo que demore tanto. Yo el jueves tengo a las 17 una evaluación de un proyecto final de compañeros de ustedes. ¿Ah? Pero comienza a las 17, pienso que hasta las 19 ya voy a estar libre. ¿Eh? Y ahí comenzaríamos las clases. Así que bueno, ya vemos. Bueno. Nos estamos viendo entonces. Que anden bien. Muy bien, Julio. Muy bien, Nos vemos, chicos. Mauricio. Que tengan buenas Chao, noches. hasta luego. Que anden bien. Hasta luego, profe. Adiós. Nos vemos, profe, gracias.